y justicia habrá en Colombia. Cualquiera que sean sus decisiones, que este presidente las protegerá. Volvemos entonces en el cuadro de la pobreza a decir, en el cuadro de la desigualdad a decir, que aunque no hemos bajado lo que Duque hizo muy sustancialmente, lo hicimos, lo estamos haciendo. Estamos solucionando incluso problemas de desigualdad. Ese cuadro de 0,56 a 0,55 no baja más por culpa de la Junta Directiva del Banco de la República. Pero esto lo oculta también la prensa. Es que si usted sube como está sucediendo la tasa de interés real, ¿a quién premia? No premia al trabajador que no tiene dinero en el banco, a la señora vendedora ambulante, al campesino, que es lo que está abajo de la pirámide del Gini de la desigualdad. Premia a la cúpula de la pirámide económica de Colombia, los que tienen y viven de la renta financiera. Aquí ni el presidente, nadie vive de la renta financiera. Viven son los grandes capitales que en vez de reinvertir en su empresa para lograr más riqueza nacional y más riqueza del mismo, lo meten en un banco a devengar intereses y compran títulos de deuda del Estado. La deuda interna de Colombia es de los más ricos de Colombia. Entre más nos endeudamos aquí, más se premian a los ricos de Colombia. Y entonces, entre más deje subir la tasa de interés real, la Junta Directiva del Banco de la República, cuya mayoría está en la oposición, incluso una delegada hoy, subyúdice, hija, discúlpeme, hija de una persona subyúdice muy, pero muy de los gobiernos de Uribe. O incluso alguien que yo mismo escogí, lamentablemente, que en los foros internacionales hablan de igualdad y equidad, pero cuando llegan a la verdadera administración no ayudan a construir igualdad y equidad para los colombianos. La culpa de que este Gini no baje es la tasa de interés que está premiando a los más ricos de Colombia en detrimento de la economía nacional, que podría crecer más, la real, la productiva, no la rentística de los señores que un poco hinchados de comida y cerveza o whisky. No me meto en sus gustos particulares, que son de sus propios, pues viven de la renta y no trabajan y no pagan impuestos y los premian saqueando las finanzas nacionales, subiéndoles lo que hay que pagarles desde el Estado con el sudor de la frente de los colombianos a través de la subida de la tasa de interés, sus títulos de deuda pública. Y seguimos ahora sí al siguiente cuadro y termino un poco este tema de la desigualdad, porque este es el resultado en grupos poblacionales. Dijimos que disminuimos la desigualdad, dijimos, y ahí sí, con contundencia, que desplomamos la pobreza en Colombia en apenas 3 años. ¿Pero por qué? Tema ocultado por la prensa de Colombia. Miren el cuadro de variación del ingreso real per real. Esto no es la ilusión monetaria de la inflación, cuando se mide en pesos corrientes. Esta es la real. Per cápita del pueblo colombiano, medido en quintiles. El quintil 1 hasta el 5, cada quintil tiene un porcentaje de la población, exactamente el 20%, igual. Cada grupo del 20% de la población, pero va desde el 1, que es el 20% más pobre de la población, hasta el 5, que es el 20% más rico de la población. Ahí está la clase media alta incluida. Porque los más ricos de Colombia no llegan a ser ni el 0,2% de la población colombiana. Los ricos de Colombia no son los que viven en el Chicó, son los que se fueron a vivir a Estados Unidos junto al Gran Park de Nueva York. Entonces aquí
Este estrato 1 no son estratos, son quintiles, discúlpenme, tiene, y póngale cuidado a esta cifra, un crecimiento real hacia arriba del 2,9. El grupo más pobre creció en promedio, mensualmente, sus ingresos 2,9% real. Poco. Porque donde está el verdadero crecimiento anual en estos 2 años, 23-24, es en un promedio anual de más de 5%, 5,8, casi 6%, y 5,6 en los quintiles 2, 3 y 4, o sea, la mitad. 4 ya tiene parte de lo que se dice clase media, o se llama a sí misma clase media. Y cuando vamos al de los más ricos tiene 3,5. Bien, porque entonces aquí estamos igualando a través de ingresos la población, por eso disminuye el coeficiente Gini de ingresos, pero mal, porque crecen más que el grupo más pobre. Y entonces por eso no logramos una caída más importante del coeficiente Gini. Pero entonces ahora analicemos brevemente, colombianas y colombianos, qué nos significa este cuadro. Esto significa que población no tan pobre, tampoco de clase media ni rica, que está en 2, 3 y 4 compartiendo con clase media, son los grandes beneficiarios de la política económica de Colombia. ¿Quiénes son? Los trabajadores y las trabajadoras asalariadas y parte de la población informal de Colombia. El pueblo trabajador. Este gobierno ha trabajado para el pueblo trabajador y el pueblo trabajador decidirá si quiere que tenga gobiernos trabajando para el quintil quinto o tenga gobiernos trabajando para el pueblo trabajador. Esto se llama salario mínimo creciendo. Señores que ven mucho la televisión, que creen que son expertos los que hablan allí, miren la realidad. Que iba a caer la economía nacional si subíamos el salario mínimo. Que los mismos trabajadores serían los perjudicados, dijeron, por una política que va a favor de los y las trabajadoras. Y no, los perjudicados son el estrato 5, quintil 5, no estrato 5. Los más ricos de Colombia. Y no porque los hayamos empobrecido, mire esta realidad. Son más ricos que con el gobierno de Duque. Y algunos muy, muy ricos porque viven de la renta y de la tasa de interés. Ya no por culpa de nosotros. Pero entonces aquí los más beneficiarios han sido la clase trabajadora de Colombia. Y me enorgullece, eso es lo que quiero, lo que queríamos que pasara. Eso fue lo que prometimos en campaña. Ojalá no lo devuelvan atrás. Pero, problema solucionable, el gobierno no está en los 20% más pobres, sino débilmente. Y debe estar más. Y esto ya tiene que ver con las zonas más retiradas de Colombia. Porque si ustedes ponen esta tabla por ciudades, encuentran que la ciudad que más crece en términos de disminución de la pobreza, vamos a ponerlo bien, la ciudad en donde más rápidamente disminuye la pobreza se llama Bogotá. El alcalde es muy orgulloso, pero te tengo que decir que gracias al gobierno nacional, que él no me agradece. ¿Por qué? Porque Bogotá es la ciudad que tiene más porcentaje de pueblo asalariado y porque por la densidad, esos asalariados que hoy ganan más, asalariadas que hoy ganan más, pues compran en la tienda, en la economía informal y arrastran la economía informal, incluido la capa más pobre, de pobreza extrema, y por eso la ciudad de Bogotá disminuye en este gobierno la pobreza extrema más rápidamente que casi en todas las demás regiones, excepto
en donde ha crecido la agricultura moderna de este país, que no es en la costa atlántica, lamentablemente, sino en Villavicencio, en el Tolima, donde sus gobernadores nos odian, pero son los que más han crecido esos departamentos, la disminución de la pobreza extrema, el Huila, otras regiones, no la costa atlántica, porque la costa atlántica sigue con terratenientes improductivos, que son, yo creo, el mayor daño que tiene este país. Bien, las regiones excluidas no han gozado por discriminación. Drummond y otras matan a la humanidad, incluida la colombiana. Y a la colombiana la dejan sin agua. Entonces aquí está cayendo esto, pero no por Petro, sino porque el mercado mundial piensa lo mismo que yo. Y es que no se puede comprar más carbón en el mundo, no lo hacen. Y vamos para abajo. ¿Y cuál es el problema? Que si amarramos la economía a lo que va para abajo, pues vamos sencillamente con los ojos abiertos al abismo, vamos al matadero. Y hay un poco, señores, sobre todo, y algunas señoras, todos de la oposición, eso sí, todos amigos de los hacendados, de la prensa y de ciertas tierras, tratando de presionarnos con mentiras a través de los medios de comunicación. Y por eso muestro la verdad. Eso es lo que está cayendo en Colombia. Y va a caer más porque la ciencia le enseñó al mundo que hay que dejar de consumir carbón o nos morimos, y todos nuestros hijos colombianos, gringos, europeos o chinos pueden morir en las próximas décadas, todos. Y los bebés que están en el vientre de las madres colombianas y de todas las madres del mundo pueden no tener vida o tener una vida peor que la nuestra, y hay que defender la vida entonces. Y es nuestra obligación como generación. Y este cuadro muestra la realidad de la economía mundial, porque si van al petróleo, ahora vamos a verlo, extracción de petróleo crudo, que tampoco es orden de Petro, y extracción de gas natural, que tampoco es orden de Petro, también van más débilmente en números negativos para el cuarto trimestre del 2024 y el primero de este trimestre, menos 3,3, menos 3,7. Pero los minerales que no son hidrocarburos han crecido en el último semestre, a pesar de venir en negativo 1,9. Quiero que comparen estas cifras con agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca arriba. Primer renglón, desde la primera etapa de medida hasta esta última del primer trimestre del 2025, todo en positivo. Pero no solo en positivo, sino nunca se habían visto estas estadísticas. Primero, 4,3, 9,4 positivo, 10,7, 2 dígitos en términos reales, tasa de crecimiento China en la agricultura de Colombia.